Listo, entonces reanudamos. Ah, se escuchan otras personas. Ah, deben ser, bueno, en ese caso es que al lado los vecinos también están en una reunión en este momento. Entonces, eso creo que genera algo de interferencia, pero pues me esforzaré para que sea lo mejor posible. Bueno, entonces hablamos de que una unidad acuapónica funciona como un círculo. Cada organismo cumple su función. Entonces, en el primero de los casos tenemos una cantidad de peces muy alta y una cantidad de plantas muy baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los peces van a generar una cantidad de desechos tal que no van a lograr ser tratados por las bacterias. Entonces, si no pueden ser tratados por las bacterias, evidentemente quienes se van a ver más afectados son las plantas por un lado, porque las bacterias generan una cantidad limitada de nutrientes que estas plantas van a aprovechar, pero el exceso de contaminantes lo que va a hacer es que se rompa el brazo, y el que se rompa el brazo implica que los organismos que estaban ahí mueren. Entonces los peces se nos mueren. Por otro lado, tenemos el segundo caso en que tenemos una cantidad muy alta de peces, pero contrario que acá tenemos una cantidad pequeña de bacterias, aquí tenemos las bacterias suficientes. Entonces, ¿qué pasa? Si hay bacterias suficientes, pues van a tratar toda esa cantidad de desechos. Sin embargo, lo que va a pasar es que no van a haber plantas suficientes para alimentarse de esos nutrientes generados por las bacterias, lo que conllevará a que pues, se desperdicie muchos nutrientes por un lado y que el agua se enriquezca bastante por un exceso de nitritos, de nitratos y de amoníaco. Pero como tal, el desequilibrio no va a dar para que rompa el brazo, sin embargo va a ser lo suficientemente grande para que las plantas no se coman todo lo que se genera. Por el otro lado tenemos una unidad en que tenemos un número pequeño de peces y un número muy alto de plantas. Entonces va a pasar que las bacterias van a tratar la cantidad pequeña de desechos que se están generando por un lado, pero por el otro no van a haber suficientes nutrientes para todas las plantas. Entonces algunas se van a alimentar, pero otras van a crecer poco, van a tener hojas amarillas, van a generar frutos más pequeños. Y eso, cuando hablamos de términos productivos, pues hace que se disminuye el índice de producción de la unidad como tal. Y tenemos una condición ideal en que tenemos una cantidad de peces tal que genera una cantidad de nutrientes para que sean tratados por una cantidad exacta de bacterias, lo que nos genera una cantidad de nutrientes equivalente a la que las plantas necesitan. Entonces, ese equilibrio es el que se busca en una unidad acuapónica y el que se debe mantener. Entonces, cuando una unidad está equilibrada, está dentro de ciertos parámetros o ciertos ratios que son fácilmente aprovechables. Entonces, acá al lado derecho tenemos unas condiciones ambientales en las que una unidad acuapónica prospera. Primero, pH entre 6,8 y 8,5, una temperatura entre 17 y 34 Celsius. A temperaturas menores, las bacterias entran en estado de latencia y dejan de trabajar, lo que consecuentemente hace que el índice de conversión de amoníaco a nitratos disminuya. Por otro lado, hay que tener una relación área-superficie estable y lo suficientemente grande para que las bacterias tengan un lugar donde colonizar y vivir. Se busca que la luz ultravioleta sea 0,
principalmente porque hace que las bacterias se mueran. Y por otro lado, bueno, y también que la luz ultravioleta o la luz del sol promueve el crecimiento de algas en el agua. Y las algas nos ayudan, pero a la vez son un elemento muy perjudicial. O sea, son más bien traicioneras porque las algas son plantas, durante el día hacen el proceso de fotosíntesis y generan un exceso de oxígeno. Entonces, para los peces y las bacterias va a ser lo máximo, van a estar súper bien. Pero en las noches las algas respiran y al respirar pues van a consumir todo el oxígeno que generaron durante el día y puede que le estén quitando capacidad de respiración a peces y bacterias. Entonces se busca que los niveles de amoníaco estén por debajo de las 2 partes por millón, al igual que los niveles de nitritos, y que los niveles de nitrato no superen las 300 partes por millón. Porque aunque no habría problema para las plantas, porque en teoría van a estar inundadas en nutrientes, puede que el agua muy cargada perjudique a los peces pasando esos números y además los nitratos son perjudiciales para los humanos. Entonces, se busca que estén dentro de unos rangos más bien tratables y manejables. Entonces pasamos al tema de la calidad del agua en la acuaponía. Entonces, una metáfora aquí bastante pertinente es que el agua es a la acuaponía como la sangre es al cuerpo humano. Porque el agua es el fluido que nos permite transportar todos los nutrientes a través de la unidad. Pues nuestro principal elemento para monitorear es el agua. Si la calidad del agua está bien, significa que la unidad está bien. Entonces, ya con el concepto de balance y con la premisa de que la calidad del agua es lo más importante en una unidad, debe uno conocer cuáles son los niveles donde debe estar y saber cómo corregir ciertas fallas en el momento que se den esas fallas. Entonces, el agua como tal o la calidad del agua tiene muchos parámetros para ser medida. Entonces, dentro del agua podemos medir la cantidad de oxígeno disuelto que hay, podemos medir el pH, que es el parámetro que nos permite conocer la acidez o alcalinidad del agua. Tenemos que medir la temperatura para determinar algunas falencias relacionadas con la temperatura. Pues ya más adelante vamos a ver el nitrógeno total, que se mide que en todos los medidores se mide como nitrógeno amoniacal total, y en los kits de medición pequeños se miden de manera independiente. Entonces se puede medir nitritos, nitratos y amoníaco. Pero cuando tiene uno un medidor digital, usualmente se mide todo el nitrógeno. Y la alcalinidad, que básicamente es la capacidad que tiene el agua para contrarrestar los bajones de pH. Los bajones de pH equivalen a mayor acidez. Entonces, la calidad del agua debe ser monitoreada frecuentemente. En unidades pequeñas se recomienda medir el oxígeno todos los días, el nitrógeno cada semana, la temperatura todos los días y la alcalinidad cada 3. Sin embargo, en unidades grandes, unidades ya de escala comercial, es importante medir la calidad del agua todos los días para conocer así la evolución como tal de la respectiva unidad o sistema de producción. Luego pasamos a la siguiente slide. Entonces acá tenemos, bueno, les quiero mostrar, acá son los alevines que sembramos. Este es un tanque IBC con agua más bien clara y una de nuestras plantas de orégano en todo su esplendor. Entonces, con estos conceptos básicos vamos a hablar de que los organismos inmersos en la acuaponía viven en ciertos rangos de calidad del agua, en ciertos parámetros, y lo que uno debe buscar es que los 3 tipos de organismos estén contentos, tanto bacterias como peces como plantas. Entonces, tenemos aquí la tablita generalizada de niveles de resistencia para diferentes tipos de organismos. Pasa con los peces de agua caliente,
que les gustan las temperaturas entre 22 y 32, mientras que a los peces de agua fría entre 10 y 18 grados Celsius. Por otro lado, las plantas gustan de vivir entre 16 y 30, la mayoría de las plantas, y las bacterias entre 14 y 34 Celsius sobreviven. En cuanto a temperatura. En cuanto a pH, pues los peces les gustan los pHs más bien, o sobreviven en pHs en rangos más grandes, de 6 a 8,5. Las plantas gustan de que los pH sean más bien ácidos porque eso permite que la transferencia de nutrientes sea más efectiva. Y las bacterias gustan de vivir más bien en pHs neutros. En cuanto al amoníaco, tanto los peces como las bacterias necesitan vivir en condiciones bajas de amoníaco y de nitritos, y las plantas pueden resistir niveles más altos, siendo que también asimilan el amoníaco y también lo utilizan como nutriente, simplemente que una manera más fácil de asimilarlo es a través de los nitritos y no a través del amoníaco. Y por otro, el oxígeno disuelto. Entonces, mientras que los peces de agua caliente les gusta de 4 a 6 partes por millón de oxígeno disuelto, los de agua fría les gusta vivir en entornos más oxigenados, 6 y 8. Por otro lado, las plantas necesitan mínimo 3 partes por millón de oxígeno para vivir, y las bacterias entre 4 y 8. Entonces, eso nos lleva a tener que definir unos rangos de trabajo en los cuales los 3 tipos de organismos estén enteramente satisfechos. Entonces, la acuaponía como tal se presta o se pretende realizar en ambientes que tengan temperaturas entre 18 y 30 Celsius, pHs entre 6 y 7, un poquito más bien ácidos, niveles de amoníaco menores a 1 parte por millón, de nitrito igual. Y como el nitrato es el fertilizante para las plantas, sí se debe tener en números más altos. Y lo que pasa constantemente es que las bacterias están convirtiendo este amoníaco y estos nitritos en nitratos. Entonces, estos siempre están a la baja en un sistema que funciona y los nitratos siempre están al alza. Por otro lado, que el oxígeno disuelto sea mayor a 5 partes por millón es lo recomendable para que una unidad no tenga ningún tipo de problema. Entonces, acá tenemos nuestras 2 bacterias favoritas en la acuaponía, las nitrobacters y las nitrosomonas. Cada una tiene una función especial. Entonces, las nitrobacter les gusta mucho comer amoníaco. Entonces, ellas se comen el amoníaco y excretan nitritos. Y las nitrosomonas les gusta mucho comerse los nitritos. Entonces, lo que hacen es aprovechar esos nitritos para realizar sus procesos metabólicos y generar nitratos, los cuales aprovechan las plantas. A la vez, las plantas filtran el agua, usan los nitratos para crecer y purifican el agua que vuelven a utilizar los peces. Ese es el concepto madre de la economía circular y acá es totalmente aplicado en la acuaponía, no se desperdicia absolutamente nada. Luego de la tolerancia de los organismos, pues pasemos a la siguiente slide, que ya vamos a desglosar cada uno de los parámetros dentro de la calidad del agua, a determinar su importancia y las formas en cómo medirlo y cómo hacer algunas correcciones. Entonces, el oxígeno disuelto es usado por todas las formas de vida importantes en la acuaponía. Las bacterias, plantas, peces necesitan oxígeno para vivir. Y 5 a 8 partes por millón es un ratio de oxígeno sensato. En la acuaponía también pueden generarse algunos otros tipos de organismos, los cuales son perjudiciales. Por ejemplo, las proliferaciones de bacterias anaeróbicas cuando hay excesos de materia orgánica. Esas no necesitan oxígeno para vivir. Y sí generan muchos problemas porque nos están generando algunos tipos de gases perjudiciales y eso nos puede afectar la salud de la unidad. Entonces, la concentración en el oxígeno del agua es
directamente proporcional a la presión atmosférica e inversamente proporcional a la temperatura y la salinidad. A mayor temperatura o mayor contenido de sal en el agua, vamos a tener menos oxígeno. Eso hay que tenerlo en cuenta en el momento que yo determine construir una unidad, saber qué tipo o qué cantidades de sal y en qué lugar estoy. Y por otro, a mayor presión atmosférica, mayor cantidad de oxígeno. Entonces, cuando yo estoy más alto, o sea, en zonas más frías, el oxígeno está en mayores niveles dentro del agua. Aquí tenemos una tablita que relaciona la solubilidad del oxígeno con diferentes temperaturas. Por ejemplo, a una temperatura de 20 Celsius tenemos una solubilidad de 8.5 partes por millón, pero a una temperatura de 10 tenemos una solubilidad de 11 partes por millón. Y ya una temperatura muy alta, tipo Cartagena en Colombia, solubilidades de 6. Cuando el agua llega a su punto de ebullición, tiene 0% de oxígeno en el interior, oxígeno disuelto. Y el oxígeno se relaciona en la acuaponía con el metabolismo de los peces. Entonces, por ejemplo, los niveles muy altos de oxígeno, de 9 partes por millón, por ejemplo, soportan densidades altas, soportan poblaciones altas. A 7 partes por millón, las condiciones están ideales para que el crecimiento se dé a un ritmo moderado, entonces, y a un ritmo más bien preciso, pero puedo tener menos concentraciones de animales. A 6 partes por millón, los peces aún pueden realizar procesos de desova sin ningún problema, pero cuando los niveles bajan de 5 a 4 por millón, entonces, dependiendo de la especie, esos rangos de nivel de oxígeno empiezan a generar condiciones de estrés, los peces poco a poco empiezan a morirse y ese estrés hace que no se alimenten bien. Entonces aquí en estos niveles de oxígeno, el pez ya no se preocupa por comer, sino por sobrevivir. Y la forma de sobrevivir es haciendo que sus branquias se muevan más rápido. Tal cual como cuando uno sube una montaña, aquí a, no sé, a 3000 metros, y empieza uno a hiperventilar. Entonces ya uno, esa misma hiperventilación les pasa a los peces cuando los niveles de oxígeno disminuyen. Tal cual como con la altura. Y otra cuestión es que a niveles ya muy bajos de 3 partes por millón, la mayoría de las especies de peces mueren. Entonces el oxígeno es muy importante tenerlo controlado y nivelado dentro de una unidad. Hay algunas especies más resistentes, es evidente. Por ejemplo, las tilapias llegan a vivir en condiciones de 2 partes por millón de oxígeno en agua. Pero pasa que si se mantienen mucho tiempo dentro de este nivel, van a haber algunas mortalidades. Entonces, existe dentro de la estadística biológica algo que se denomina la DL50, y es si yo expongo mi población a determinadas condiciones ambientales, ¿en cuánto tiempo se me va a morir la mitad? Entonces pasa que cuando esos niveles de oxígeno bajan, eventualmente se me va a morir una cantidad considerable de los peces que tengo en la unidad. Ideal mantenerlo en rangos de 4 a 5, de 5 a 8, y no salirse de esos rangos. Entonces la mejor manera de que eso pase es mantener monitoreado y entender cómo funciona el oxígeno dentro de una unidad, cómo se mueve. Entonces, lo primero es que el oxígeno se mide con un aparato denominado oxímetro que tenemos en la parte derecha, el cual nos mide la concentración en partes por millón de oxígeno o miligramos por litro, que es lo mismo.
Aquí tenemos un oxímetro Hanna muy usado, y que el oxígeno en una unidad se puede inyectar de varias maneras. Entonces en unidades pequeñas funciona con una bomba. Yo hago que el agua se eleve y que caiga a modo de cascada. Esa cascada hace que el agua genere cinética interna y como tal se aumenten los niveles de oxígeno, pero ya en unidades más grandes debo hacer inyección artificial de oxígeno. ¿De qué forma? Pues puedo utilizar blowers, puedo utilizar máquinas de oxígeno disuelto, puedo utilizar inyectores de oxígeno, o puedo utilizar splash. Cada tecnología tiene unas condiciones diferentes, pero en esencia todas buscan lo mismo, y es incrementar los niveles de oxígeno dentro del agua. Esas tecnologías usualmente se asocian con mangueras que permiten la distribución del oxígeno, mangueras de oxigenación o mangueras de aireación, y piedras también de aireación, que son unidades muy porosas, y lo que van a hacer es que salgan muchas burbujitas a través de sus paredes. Esas burbujitas son oxígeno que puede ser aprovechado por los peces. Es importante en una unidad medir el oxígeno disuelto en las mañanas, porque pasa que dentro del agua siempre hay varios tipos de organismo microbiano ajeno a los que nosotros conocemos. Pues, por ejemplo, las algas, las diatomeas, que ya les comentaba que durante el día generan oxígeno y en la noche se lo consumen. Entonces, el oxígeno sigue un perfil de movimiento más o menos parecido al que tenemos en la parte de abajo. Las algas durante el día generan oxígeno, entonces tenemos niveles altos. Posteriormente, en la noche empiezan a respirar, entonces nuestros niveles de oxígeno empiezan a decrecer. A tal punto de que si la cantidad de algas es muy alta y no tengo sistemas de aireación eficientes, los niveles pueden bajar tanto que la saturación pasa a ser menor del 50%, y aquí es donde los peces empiezan a salir a la superficie del tanque y a boquear, como usualmente se le dice en Colombia, y eventualmente mueren ahogados. Entonces, en las mañanas, los niveles de oxígeno están en su punto más bajo antes de que salga el sol. Cuando sale el sol, pues las algas vuelven a usar la luz solar para reactivar el proceso de fotosíntesis. Es por eso que la mejor manera es medir en las mañanas. Por otro lado, con respecto a la saturación, les quiero comentar que para cada unidad hay que entender bien cuáles son esos niveles y no sobrepasarlos, porque el oxígeno es bueno, pero todo lo bueno en exceso llega a ser malo. Entonces, si tenemos niveles de 5 a 8, podemos decir que llegamos hasta un 100% de saturación, y estamos hablando de este punto, que no tenemos ni mucho ni poco oxígeno en el agua. Entonces está en equilibrio. Eso nos permite que los organismos dentro del agua proliferen. Por otro lado, cuando tenemos muy poco oxígeno, entonces decimos que es una unidad subsaturada, y los peces pues se nos van a morir por ausencia de oxígeno. Pero si hay mucho, también se van a generar problemas. Y se generan problemas debido a que cuando hay demasiado oxígeno, el organismo del animal no puede asimilar todo el oxígeno que ingresa dentro de su cuerpo, y empiezan a haber burbujas dentro del flujo sanguíneo. Entonces, en los peces genera una enfermedad que usualmente se le denomina como enfermedad de las burbujas, y pasa que la piel del pez empieza a estallarse en burbujitas, como las bolsas donde vienen algunos artículos electrónicos que uno les espicha las burbujitas, así mismo, pero en la piel de un pez. Entonces, niveles muy altos de oxígeno, ya por ejemplo 12 partes por millón, tampoco son beneficiosos dentro de una unidad acuapónica. Es importante tener eso en cuenta al momento de proyectar la una. Por otro lado, ¿cómo elegir entonces un oxigenador que mantenga mi unidad saludable? Pues aquí les voy a comentar
una metodología rápida y sencilla para hacerlo. Entonces, lo primero es tener en cuenta la oferta del mercado, que es lo que el mercado me vende, la eficiencia de ese oxigenador, o como cuántos kilogramos de oxígeno por hora me está inyectando dentro de un volumen de agua. La altura a nivel del mar es importante tenerla en cuenta, porque a medida que aumenta la altura, el nivel de oxígeno es mayor. Entonces, a nivel del mar, pasa que el nivel de oxígeno es menor porque la presión atmosférica está ejerciendo su fuerza sobre ese cuerpo de agua y haciendo que el oxígeno disuelto, que está en forma gaseosa, se vaya a la atmósfera. Por otro lado, a medida que aumento la altura, entonces el nivel de presión atmosférica sobre un determinado cuerpo de agua es menor. Entonces, por ejemplo, al nivel de Cartagena, 0 metros sobre el nivel del mar, tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Pero en La Paz, en Bolivia, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, la presión es de 487. Y si sigo ascendiendo en el Monte Everest, por ejemplo, la presión ya es de 344 milímetros de mercurio. Entonces, aquí los niveles de oxígeno en el agua vendrían a ser muchísimo mayores porque la atmósfera está ejerciendo menos presión, haciendo que menos partículas de oxígeno disuelto se vayan arriba, al aire, a la atmósfera. Es importante tener eso en cuenta porque a medida que aumenta la altura, debo conocer cuál es la presión atmosférica dentro de ese sitio y así determinar qué niveles de oxígeno por naturaleza o de saturación tengo en esas alturas, y a partir de ahí empiezo a proyectar. Entonces, otros apuntes importantes para elegir un oxigenador: que el oxigenador sea sumergido, son los que mejores trabajan, los que mejores desempeños tienen en la acuaponía, y que en una unidad de todo el oxígeno, los peces solo se demandan el 30%. El resto es demandado por el agua y la química del agua. O sea, la cinética de partículas, las bacterias y demás son los que en realidad están consumiendo el 70% del oxígeno dentro de una unidad. Entonces, para elegir un oxigenador, entonces debemos tener en cuenta esos parámetros. Entonces vamos acá, vamos a hacer el ejercicio de elegir un oxigenador. Entonces digamos que tenemos una unidad con un tanque de 15 metros cúbicos en Barranquilla, Colombia, a 0 metros sobre el nivel del mar, y los pesos de cosecha son 0,4 kilogramos de biomasa. O sea, vamos a cosechar esas tilapias de 400 gramos. Eso nos da que esas 1850 tilapias nos den una biomasa de 750 kilogramos. Eso es la cantidad de carne, de biomasa, que va a estar dentro del tanque. Y vamos a tener una densidad de 58 kilogramos por metro cúbico. Vamos a sembrar 116 tilapias, 116 organismos por cada 1000 litros cúbicos de agua. Tenemos una temperatura de 30 Celsius, a la altura del nivel del mar, 0. Entonces el hecho es que las tilapias o los peces nos van a demandar meramente el 30% de todo el oxígeno disuelto. A partir de ahí vamos a determinar entonces cuánto oxígeno demanda mi unidad, por lo menos el agua, sí, mi unidad, y qué tipo de aireador podría elegir. Entonces, Balbuena y Cruz, unos investigadores de una muy buena universidad de Brasil, determinaron unas tablas que se llaman tasa respiratoria de Oreochromys sp, la P roja, de acuerdo con el peso y la temperatura. Entonces, una tilapia de 400 gramos a una temperatura de 30 Celsius me está demandando 0,241 miligramos de oxígeno por gramo de biomasa por hora. Eso nos permite
tener un primer indicio y a partir de ahí determinar una demanda de oxígeno basada en la biomasa total. Aquí hacemos una conversión de que 1000 gramos son 1 kilogramo, luego una tasa de respiración, que básicamente es la que tenemos acá. Esa tasa de respiración está medida en miligramos de oxígeno por gramos por hora, y aquí ya estamos determinando cuántos gramos de biomasa hay. Luego habríamos de hacer una conversión de cuántos kilogramos de oxígeno equivale esa demanda, teniendo en cuenta que va a ser determinada en miligramos, haciendo otro factor de conversión dividido en 1.000.000. Y luego, como sabemos que los peces solo se nos están consumiendo el 30% de nuestro oxígeno, tenemos que multiplicarlo por 2.4 para que eso complete el otro 70% de la demanda que hace falta. Entonces, si desarrollamos la ecuación acá, entonces tenemos 750 kilogramos, eliminamos kilogramos determinando que 1000 gramos es 1 kilogramo. La tasa de respiración ya la tenemos, que es 0,241 miligramos de oxígeno por gramo por hora. Entonces, estos gramos eliminan estos gramos. Y luego que 1 kilogramo de oxígeno equivale a 1.000.000 de miligramos de oxígeno. Entonces eliminamos estos miligramos de oxígeno con estos. Y el valor final nos va a dar en kilogramos de oxígeno. Eso se multiplica por 2.4 para completar el 70% que nos hace falta. Y nos da que nuestra unidad va a respirar 0.43 kilogramos de oxígeno por hora. Entonces, a partir de ahí tenemos que elegir un aireador que nos supla esa demanda por hora. Entonces, los aireadores tienen fichas técnicas y en las fichas están muy claras. Los buenos están testeados por la Agencia de Ingeniería Civil de Estados Unidos y por FDA. Entonces ellos, por la Agencia de Ingeniería Civil. Entonces ellos dictaminan que esos valores sobre los que funcionan los aireadores tienen ciertos porcentajes de falencia. 5%, por ejemplo, de rango de acción. Pero un aireador que nos inyecte 0.5 kilogramos de oxígeno por hora fácilmente va a copar la demanda que esté dentro de nuestra unidad, y eso nos va a permitir un funcionamiento sensato, correcto, en el que no haya ningún tipo de problema y que la unidad no tenga ningún tipo de falla. Luego pasamos al pH. Del lado derecho tenemos un pHímetro. Y el pH es importante porque es el que controla el acceso a los micro y macronutrientes de las plantas. Entonces, en pHs un tanto ácidos, un poco ácidos, las plantas tienen todos los nutrientes disponibles. Entonces, pHs que rondan entre 6 y 6.5 son ideales para que las plantas absorban todos los nutrientes que requieren y eventualmente proliferen o crezcan de manera más adecuada. A pH superiores a 7.5 empiezan a haber deficiencias de hierro, fósforo y manganeso en las plantas, pero no porque no estén en el agua, sino porque el nivel de asimilación por parte de las plantas es menor. Por otro lado, las bacterias tienen problemas cuando hay pHs inferiores a 6, y los peces sí sobreviven en pH en un rango más bien alto, de 6 a 8,5. Entonces, en una unidad, el pH tiende a ser ligeramente ácido porque la nitrificación, el proceso de nitrificación nos genera ácido nítrico. Los peces y la respiración de los peces nos genera dióxido de carbono y ácido carbónico. Y si tenemos fitoplancton, nos está generando también CO2. Estos tres compuestos tienden a ser ácidos, por lo tanto hacen que disminuya el pH. Una notación importante es que el pH es una escala logarítmica. Eso significa que la disminución es sobre base 10. Y lo que nos determina es la cantidad de iones
hidrógeno en el agua. Entonces, a mayor pH, menor cantidad de iones de hidrógeno, a menor pH, mayor cantidad. Pero el que sea una escala logarítmica significa que un pH de 7, que es neutral, uno de 6 tiene una cantidad 10 veces mayor de iones. Una cantidad de 5 no tiene 20, tiene 100 veces más iones de hidrógeno y así sucesivamente. Entonces, un pH de 4 tiene 1000 veces más iones de hidrógeno. Entonces, el que sea una escala logarítmica hace que si tenemos un bajonazo de 2 puntos en el pH, el problema sea 100 veces mayor y no solo 2 veces mayor. Anotación importante. ¿Y se puede corregir el pH? Evidentemente se puede corregir. ¿De qué forma? Pues como el pH menor a 7 nos denomina acidez y el pH mayor a 7 nos denomina alcalinidad, pues vamos a corregir la alcalinidad con ácidos y a corregir la acidez con bases. Entonces, para bajar el pH es necesario usar bases fuertes como ácido fosfórico, bueno, para bajar el pH necesitamos utilizar bases fuertes. Entonces, ¿cómo bajamos el pH? Con ácidos como el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico o el ácido nítrico. Nunca usar en acuaponía el ácido acético o el ácido cítrico, porque son bactericidas. Y eso nos va a afectar las bacterias dentro de la unidad. Entonces, importante nunca agregar agua al ácido, sino siempre ácido al agua en un recipiente aparte. Cuando tenemos niveles muy altos de pH, o sea que la alcalinidad aumentó, tenemos que usar ácidos en una proporción pequeña, en un recipiente del 1% del volumen del agua, y ir agregando poco a poco, ir midiendo el pH y determinando siempre que la corrección se esté dando. Si estamos agregando acidez a una unidad y no se está evidenciando la corrección, hay que dejar de hacerlo y luego hacer una medición unas horas después, porque puede que haya algún retraso en la asimilación del ácido, y si continuamos agregándole sin tener eso en cuenta, puede que cuando se haya asimilado completamente, lo que tengamos es un bajonazo muy grande de pH y pues eso nos puede acarrear problemas. Por otro lado, si queremos aumentar el pH, entonces tenemos que hacerlo con bases fuertes, como ácido fosfórico o hidróxido de calcio. Esas bases fuertes también se tienen que agregar en una proporción de 0,5 kilogramos por metro cúbico de agua, principalmente en los biofiltros. Nunca hacer esas adiciones, tanto de ácidos como de bases, en los tanques de peces, sino en los biofiltros, o si tenemos sumideros, en los sumideros. Se puede aumentar también o corregir el pH con conchas marinas que están hechas principalmente de calcio, entonces el calcio nos ayuda a aumentarlo como tal, o piedra caliza o limolita, pero nunca usar bicarbonato de sodio ni ninguna sal que tenga como base sodio o sales sódicas, porque la sal también es un componente bactericida que nos va a cambiar las condiciones de salinidad del agua, entonces eso eventualmente va a hacer que el oxígeno disuelto disminuya por un lado y puede afectarnos la salud de las colonias bacterianas. Luego la temperatura.
Entonces, la temperatura hace relación a la difusión del calor y la cinética de las partículas. A mayor temperatura, las partículas se están moviendo mucho más dentro del agua. Y a mayor temperatura tenemos un problema que hay menos oxígeno disuelto. Y si hay menos oxígeno disuelto, hay más amoníaco no ionizado. Entonces, el amoníaco no ionizado es amoníaco no convertido a nitritos, agregándole un átomo de oxígeno, y va a haber menos absorción de calcio por parte de las plantas. Entonces, una temperatura que sobrepase los niveles a los que yo proyecté la unidad es una situación muy poco deseada y que debe corregirse. Entonces, cómo se protege uno de temperaturas no deseadas? Teniendo volúmenes de agua altos, proteger las estructuras directamente del sol, entonces usando estructuras de sombrío en lugares más bien cálidos. En lugares fríos, entonces la temperatura se mantiene usando invernaderos, intercambiadores de calor, calentadores solares o tanques con recubrimiento o con protección. Funciona también pintar los tanques de determinados colores. Por ejemplo, en zonas frías, los tanques negros absorben mayor cantidad de radiación ultravioleta, lo que como consecuencia hace que se eleve la temperatura. Por otro lado, la pintura blanca genera el efecto contrario. Entonces, refleja mayor cantidad de luz ultravioleta, lo que disminuye la temperatura dentro del agua. Pasamos posteriormente al nitrógeno total. Entonces, ya hablamos de que el nitrógeno está compuesto de 3 elementos. Entonces, el amoníaco, tóxico para las plantas a niveles mayores de 1 parte por millón. Cuando el nitrógeno total o la suma de esos 3 supera las 4 partes por millón, inhibe el funcionamiento bacterial. Entonces, no es que a mayor cantidad de contaminantes van a haber más bacterias porque tienen más comida, ya que la cantidad de bacterias está muy relacionada con el área que tienen para colonizar principalmente. Y cuando los niveles de alimento, por así decirlo, superan esos límites, las bacterias dejan de trabajar también. Es importante, además, que a 4 partes por millón, por ejemplo, de amoníaco, de nitritos, ya nuestros peces estarían casi muertos. Pues, mantenerlos bajos. Los nitritos son más peligrosos que el amoníaco incluso, y que el amonio. Entonces se debe mantener a niveles de 0.25 partes por millón. Y los nitratos, que son menos peligrosos, sí se pueden elevar hasta niveles incluso de 300 partes por millón. Pero ¿qué pasa? Que enriquece demasiado el agua. Con un agua muy rica hay muchas probabilidades de que algunos tipos de algas o de cianobacterias ingresen al agua para comerse todo ese exceso de nutrientes que no están aprovechando las plantas. Entonces, con el nitrógeno hay una situación importante en la acuaponía, es que no hay corrección química. Entonces, la única corrección para disminuir los niveles, por ejemplo, de amoníaco, de nitritos o de nitratos, es hacer recambios de agua. ¿De qué porcentaje? Dependiendo cuál sea el parámetro. Se mide, entonces, los kits de calidad de agua, usualmente para acuarios, permiten medir cada uno de estos elementos de manera individualizada. Los medidores más grandes, más profesionales, usualmente miden la sumatoria de los 3 o la sumatoria de estos dos, de amoníaco y nitritos, y de nitratos por otro lado. Entonces, importante tener muy claro la medida o el valor de los nitritos en el agua. Posteriormente pasamos a la dureza. Entonces, la dureza es una especie de colchón, buffer o resistencia contra los bajones de acidez. Entonces, unos ciertos niveles de dureza en el agua nos van a permitir que haya una cantidad adecuada de nutrientes para las plantas, como calcio, fósforo, potasio. Y por otro lado, cuando hay bajones
en el pH, la dureza nos va a permitir que esos bajones sean menos intensos. Entonces es una resistencia a la acidez y lo que suma es la sumatoria de iones positivos en el agua. Se mide en partes por millón de carbonato de calcio y es la sumatoria de carbonatos y bicarbonatos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Mucho la fuente de donde estamos tomando el agua. Usualmente cuando tomamos agua de fuentes subterráneas tenemos niveles de dureza duros o moderadamente duros y son adecuados para hacer acuaponía. Pero pasa que cuando usamos agua de lluvia no tenemos niveles de dureza en el agua porque el agua de lluvia tiende a ser ácida y esos minerales están en el suelo, más no en la atmósfera. Entonces, cuando usamos agua de lluvia en acuaponía, es imprescindible mantener una adición de dureza carbonatada, BC, constante, a medida de que la dureza nos ayuda a neutralizar el ácido nítrico generado por la respiración de las bacterias, por ejemplo acá con el caso de bicarbonato, y lo convierte en ácido carbónico, más débil, mucho menos peligroso que el ácido nítrico, y en nitratos aprovechables por las plantas. En otros casos tenemos un ion hidrógeno sumado con un carbonato nos genera un bicarbonato y luego otro ion hidrógeno con el bicarbonato nos genera ácido carbónico que es mucho menos peligroso. Entonces la dureza es la sumatoria de esos iones positivos en el agua, se mide con un medidor de dureza y el agua de acuerdo a su dureza tiene clasificación. Entonces tenemos aguas blandas, aguas moderadamente duras, aguas duras y aguas muy duras. Tenemos que principalmente usar estas dos, duras y moderadamente duras. Porque las aguas muy duras ya tienen niveles excesivos de carbonatos en el agua y de bicarbonatos, y eso lo que nos conlleva es aumentar la alcalinidad dentro del agua. Entonces ya el pH no va a estar entre 6,5 y 7,5, sino que va a empezar a tener niveles de 9, 10, y eso eventualmente pues va a ser un problema también para ejercer las funciones correctas de la acuaponía. Entonces la dureza tiene esa doble función. Cuando usamos agua de fuentes municipales, por ejemplo agua potable que viene clorada, lo primero es dejar de que el agua elimine el cloro, o sea que el cloro se transfiera a la atmósfera, de que se evapore, dejándola en un lugar con movimiento por lo menos 3 días en un tanque, y luego hacerle algunas adiciones de dureza, porque las aguas municipales también se les han removido la mayor cantidad de estos elementos. Entonces, para incrementar la dureza, lo mismo que funciona para hacer un corrector del pH, pues buscamos aplicar bases fuertes o elementos que incrementen esa dureza. Entonces, si el pH baja de 6, el hidróxido de potasio y el hidróxido de calcio son los más usados. En acuaponía se usa mucho este tipo de elemento, que son conchas marinas metidas en una bolsita porosa, lo que permite que el calcio se esté disolviendo en el agua y se mantengan unos niveles de pH más bien estables. Pues funciona, las bolsas con conchas deben agregarse a razón de 0,5 kilogramos por metro cúbico y monitorear. Si la dureza o el pH están aumentando mucho, pues se saca la bolsa, si no, se mantiene. Entonces, cuando los niveles de pH estén en 7 y uno esté corrigiendo el pH para que se disminuya la acidez, pues hay que dejar de hacerlo. Y como recomendación, nunca usar sales sódicas por la cuestión del sodio que perjudica las bacterias en el biofiltro. De esta manera incrementamos la dureza carbonatada. Ahora les vamos a mostrar nuestra ficha de monitoreo de la calidad del agua, la cual nos permite tener
nos permite tener un control a través del tiempo de cómo se está desarrollando nuestra unidad y cómo está funcionando. Voy a agrandar esto un poquito. Entonces nuestra ficha funciona más o menos de la siguiente manera. Tenemos en la parte de abajo los parámetros de la calidad del agua. Entonces tenemos el pH, amoníaco, nitritos, nitratos, oxígeno disuelto, temperatura, dureza y acciones. Por otro lado, tenemos una barrita que nos permite determinar qué tipo de peces tenemos en nuestra unidad, o si nuestra unidad está en agua fría o en agua cálida. Si tenemos agua fría o agua cálida, dependiendo el pH y todos los diferentes parámetros van a cambiar, van a variar. Y aquí tenemos una columna donde podemos registrar nuestros valores de pH y contrastado con el tipo de peces que tenemos, la ficha nos va a decir si nuestro pH está muy alto o muy bajo, si tenemos que corregirlo y demás. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ejercicio, vamos aquí a poner pH 10, pH 11, pH de 12, pH de 5, pH de 4, pH de 3. Entonces, siempre que eso pasa, la ficha nos está diciendo, hey, tu pH está muy alto o muy bajo. Usa ácidos débiles para ganar acidez o carbonatos para ganar alcalinidad. Y resulta que en el día 7 se equilibró y de ahí en adelante nuestra unidad se mantuvo estable. Entonces al lado tenemos una gráfica que nos está evidenciando ya de forma visual cómo han sido, de qué forma se han movido esos parámetros en el agua. Entonces tenemos en tal fecha, en tal día, un pH de 10, luego de 12, luego bajó a 5, luego bajó a 3, y a la vez tenemos una media móvil de 7 días que nos permite verificar qué tan drástico ha sido ese cambio a través del tiempo. Entonces lo ideal es que la media móvil siempre esté en el promedio de 7. Entonces, si corregimos acá algunos valores, por ejemplo, entonces la media móvil también se va a desplazar en un rango mucho más cercano a lo ideal. Entonces, para cada uno de estos valores, la media móvil debe estar cercano a los requerimientos. Entonces, por ejemplo, en el caso del amonio, la media móvil tiene que estar rondando el 0,5. Igual acá tenemos unos valores de prueba, 0,2. Al modificarse uno de estos rangos, se va modificando la gráfica y al lado tenemos las fechas donde se va a registrar cada uno de esos parámetros. Tenemos valores hasta aquí, pero podemos seguir escribiendo hacia abajo todo lo que queramos. Entonces, cuando tenemos un nivel, por ejemplo, de 2 en amoníaco, y una de las fichas nos dice, hey, tus niveles de amoníaco están muy altos, es momento de corregirlos. Y así con cada uno de los diferentes parámetros de calidad. Y al final tenemos una tabla de acciones en la que nos dice el parámetro amoníaco, el mínimo, tanto, el máximo tanto, el rango límite para acción urgente. Si el amoníaco nos lleva a una parte por millón, la tabla nos dice, hey, llegamos al rango límite. ¿Qué hay que hacer? Entonces, para el amonio o el amoníaco, recambiar el 30% del agua. Esa agua que se saca de la unidad, pues, se puede desnitrificar en un mineralizador desacoplado, siguiendo el concepto de la economía circular. Luego se puede utilizar para riego. Entonces los nitritos, si nos llegan a un rango de 0,5 partes por millón, hay que hacer un recambio del 30% del agua. Los nitratos, si nos llegan a un nivel de 250 partes por millón, recambiar el 15% del agua. Y el agua que se saca, como está muy rica en nutrientes, entonces lo ideal es usar esa agua para riego, para jardines, para cultivos y demás. Si el pH se nos baja de 6,
Entonces, ¿qué hay que hacer? Agregar hidróxido de calcio o potasio, 0,5 kilogramos por metro cúbico de agua. Y si la dureza se nos baja de 40 partes por millón, eso significa que no vamos a tener unas condiciones ideales para contrarrestar bajones de pH. Entonces, agregar carbonato de potasio en un nivel de 0,125 kilogramos por metro de agua y dejar de aplicar cuando el pH alcance 7. Entonces, esto nos permite a través del tiempo tener un seguimiento controlado de todos los valores de calidad del agua y que nos está informando cada día o cada vez que hagamos una medición, hey, está pasando esto, tu pH está muy bien, felicitaciones. Por el contrario, con el oxígeno disuelto, tu oxígeno disuelto está muy bien, tus organismos están felices, pero resulta que al otro día tuvimos una medición de 3, bueno, de 3,8. Entonces, tu oxígeno disuelto está muy bajo. Presta atención a tus sistemas de aireación porque puede haber alguna falencia. Esta es nuestra ficha de monitoreo de calidad del agua. Y por último, para no olvidar, tenemos diferentes parámetros de calidad. Entonces tenemos amoníaco, nuestro rango objetivo es de 0 a 1 partes por millón. Si llegamos a 1 partes por millón, tenemos que realizar una acción urgente que es recambiar el 30% del agua. Los nitritos debemos tener un rango objetivo de 0 a 0,25 partes por millón. Si se nos pasa de 0,5 ppm, recambiar 30% del agua. Los nitratos de 15 a 150 partes por millón. Si se nos aumentan más de 250, entonces recambiar el 15% del agua. Si el pH se nos baja de 6, entonces agregamos hidróxido de calcio o de potasio. Y si la dureza carbonatada se nos baja de 40 partes por millón, entonces agregar carbonato de calcio. Pues, para no olvidar esos truquitos y recomendaciones para aplicarlos en el momento que estemos teniendo una unidad en marcha. Entonces, ahorita sí vamos a la sección de preguntas y respuestas. Antes de eso, les comento de nuestros canales. Nos puede seguir en Facebook, Instagram y YouTube como Afo Aquaponía. En Gmail, pues, nos pueden escribir a afoaquaponía@gmail.com. Nos pueden enviar un mensaje al más 57 315 88 20 60 y nos encuentran en afoaquaponía.com. Y si quieren adquirir nuestra ficha de monitoreo de la calidad del agua, pues acá dejamos el link de la tienda de AFO, afoaquaponiastore.comercia.com, donde vendemos no solo la fichita, sino otros formatos para cálculo de unidades y cursos personalizados de acuaponía. Voy a dejar de compartir, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas y vamos a charlar un rato. Ay, me decían que solo estaba compartiendo la diapositiva. ¿No pudieron ver la ficha de Excel? Ay, caramba. Listo. No me percaté de eso, entonces se las voy a mostrar nuevamente. La ficha de Excel es así. Tenemos nuestra ficha. Aquí tenemos el tipo de... Bueno, tenemos los diferentes parámetros de calidad de agua en la parte de abajo, pH, amoníaco, nitritos, nitratos, oxígeno disuelto y demás. Aquí podemos seleccionar qué tipo de peces estamos cultivando, si peces de agua cálida o peces de agua fría. De acuerdo a lo que seleccionamos, la ficha de una vez se ajusta a los rangos ideales para que estos organismos vivan en esas temperaturas. Y por ejemplo en el pH, lo que vamos haciendo es anotando los valores que vamos midiendo cada día. Entonces el primer día estaba en 7, el 8 en 6, el tercero en 6, el cuarto se nos baja a 4. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un pH dentro del rango? 6, nos dice tu pH está muy bien, felicitaciones.
pero luego tuvimos un pH de 5, muy bajo, entonces la ficha nos dice, hey, tu pH está muy alto o muy bajo, los ácidos débiles para ganar acidez o carbonatos para ganar alcalinidad. Eso, evidentemente, pues hace que tengamos ya una referencia de que no está funcionando y mientras seguimos anotando valores, 8, 9, 11, por ejemplo acá, 12, por ejemplo acá, tenemos al lado derecho una gráfica que nos permite evidenciar cuál ha sido el comportamiento de ese parámetro específico a través del tiempo. Entonces el pH, por ejemplo, acá nos pasó de 7 a 8, luego fue a 4, luego subió a 5, luego a 3, luego a 7, luego se mantuvo en 7, luego subió a 9 y luego a 12. Entonces tenemos también acá una media móvil que se mide estadísticamente cada semana y que nos determina cuál ha sido el comportamiento de ese respectivo parámetro a través del tiempo. Entonces, si hablamos de pH, nuestro rango es entre 6,5 y 8. Nuestra media móvil tiene que moverse en este espectro. Si de momento nuestra media móvil subió o descendió más de lo requerido, entonces hay algún problema porque el rango de funcionamiento de ella es aquí. Y cuando no está dentro de su rango, entonces la ficha nos dice hay falencias, algo no está funcionando y nos redirige a la casilla de acciones. Entonces, de acuerdo con cada parámetro, nos dice nuestro objetivo es entre tanto y tanto, mínimo, máximo. Nuestro rango límite para acción es, por ejemplo, menos de 6, un pH menos de 6, y nos dice, ¿qué hay que hacer? Agregar hidróxido de calcio o de potasio a una razón de 0,5 kilogramos por metro cúbico de agua para corregir ese problema. Entonces, eso hace la ficha y nos permite así monitorear el pH, el amoníaco, el nitrito, el nitrato, el oxígeno disuelto, la temperatura y la dureza. Entonces, así no nos permitimos que hayan falencias dentro de la unidad, sino que todo esté monitoreado y funcionando perfectamente. Y si algo pasa, si yo tomo un valor y la ficha me dice que algo no anda bien, pues puedo de una vez realizar una acción y corregir de inmediato. Eso es lo que hace. Ahora sí, pasamos a la sección de preguntas y respuestas.